Los Code Explorers, bienvenidos una vez más a uno de nuestros videos. Hoy vamos a explorar dos conceptos fundamentales en el mundo de las bases de datos, el lenguaje DDL y el DML en MySQL. Si estás listo para aprender cómo gestionar tus datos y estructuras de bases de datos de manera eficiente, este video es para ti. Empecemos por hablar qué significa DML y DDL. Cuando hablamos de DDL y DML, estamos hablando de los comandos SQL que usamos para manipular tablas. En este caso, en el día de hoy nosotros vamos a utilizar una herramienta muy conocida que se llama SHAM, y para ello nosotros vamos a tratar de instalarla desde esta dirección. En el video voy a dejar entonces una dirección donde ustedes puedan descargarla, y una vez que ustedes la descargan van a encontrar un panel de control como el que ustedes están viendo en este momento. Acá ya tenemos nuestros servicios iniciados. Estos servicios que nosotros tenemos por regular son Apache y MySQL. En otro video, si a ustedes les gustaría, por favor déjenme sus comentarios y haríamos un video de cómo instalar SAM e iniciarlo. Pero entonces vamos a lo que estábamos hablando. ¿De qué se trata nuestro video del día de hoy? Vamos a tratar de ejecutar por consola comandos que tienen que ver con nosotros con DML y DDL. DML significa Data Manipulation Language y se refiere a los comandos SQL que se usan para manipular datos en las tablas. Esto incluye operaciones como insertar, actualizar, borrar y recuperar datos. Y por otro lado, utilizamos el DDL para definir nuestro lenguaje y modificar la estructura de las bases de datos, como crear, alterar y eliminar las tablas. Dado que nuestro ejercicio es bastante sencillo, nos vamos a apoyar el día de hoy utilizando un ejemplo en Excel. En Excel podríamos nosotros modelar información de un usuario. Vamos a decir que tenemos el nombre, el apellido y el teléfono. Y si nosotros llamáramos a esto dentro de una tabla, podríamos decir que esta información es la información de un registro. Estos podrían ser nuestros campos, y al utilizar los campos, si yo por ejemplo coloco acá el nombre de Manolo, este ya sería un dato de este campo. Entonces en este podríamos decir que tenemos una tabla que se llama usuarios con tres campos: nombre, apellido y teléfono. Y para nuestro caso acabamos de ingresar un dato que se llama Manolo. Podríamos colocar apellido, vamos a decir acá que se llama Manolo Marvel, y este teléfono podría ser el 2222. Noten que en este momento tendríamos los campos nombre, apellido y teléfono, y tendríamos esta información que ustedes ven como una fila. Nosotros en las bases de datos le llamamos registro o tupla. Por ello, podríamos decir que tenemos una tabla con el nombre usuarios, con tres campos, nombre, apellido y teléfono, y con el registro, que en este momento sería para nuestra información de la base de datos. ¿Qué tratamos nosotros cuando utilizamos SHAM? Cada que utilizamos SHAM, ustedes van a encontrar que él instala dentro del disco duro de su computador todas estas informaciones y toda esta carpeta que ustedes están viendo. Pero hay una carpeta que a nosotros nos interesa cuando nosotros empezamos a trabajar con MySQL. En MySQL hay una carpeta que ustedes van a encontrar siempre en sus equipos, y es el nombre de MySQL. Ustedes la están viendo en este momento acá, MySQL. MySQL, dentro de ella tiene otra carpeta que se llama bin, y ahí tenemos todos los servicios para nosotros trabajar, digamos, con nuestro SHAM. ¿Qué deberíamos hacer si quisiéramos utilizar el lenguaje DDL y DML en MySQL? Pues lo primero que tendríamos que hacer es abrir nuestro panel de control de SHAM que nos entrega para manejar los servicios. Ese panel de control es el que nosotros estamos viendo en este momento. Si yo quisiera ejecutar MySQL y no he iniciado este servicio, noten lo que voy a hacer: voy a parar el servicio. Y en este momento dice MySQL, pero noten que no aparece PID ni puerto. Entonces, si fuéramos a hacer nuestro ejercicio en MySQL y yo les digo que debemos entrar a la carpeta de SHAM, vamos a darle cd, que significa cambiar directorio, y vamos ahora a colocar SHAM, tabulamos, él nos da la información. Recuerden que dijimos que entramos a la carpeta de bin, ingresamos en bin, MySQL, y una vez que entremos pasamos a bin. Vamos a limpiar la pantalla. Si a algunos de pronto les interesa que veamos también algo de comandos en DOS de Windows, los invito para que también me dejen sus comentarios y haríamos un video de cómo ejecutar comandos en DOS para programar. Por lo pronto vamos entonces a continuar, y nuestro primer comando para poder entrar a nuestra base de datos sería
MySQL raya U, que significa usuario, el nombre del usuario, que en este caso voy a entrar con el usuario root, y menos P, que significa colocar el password. Vamos a dar un enter, él me pide un password y yo por ahora no le he colocado ningún password, entonces va a entrar de manera directa. Pero noten lo que ocurre. Él se va a quedar ahí y va a decir que no tiene acceso al servidor de MySQL. Claro está, nosotros hace un momento acabamos de detener este servicio. Entonces, para que pueda funcionar, ustedes en su panel de control van a tenerle que dar clic en Start. ¿Sí? Noten que él dice, en este momento aparece ya la señal de stop, pero aparece nuestro puerto por defecto, que es el 3306. Y podríamos entonces volver de nuevo y ejecutar MySQL raya U de usuario, root y -p de password. Damos un enter, daríamos de nuevo enter y noten que ya estaríamos dentro de nuestra base de datos de MariaDB para nosotros poder ejecutar este lenguaje DDL y DML en MySQL. ¿Qué conceptos o qué comandos podemos utilizar? Podríamos insertar, actualizar, borrar, seleccionar. Podríamos incluso crear bases de datos, pero la idea es hacer como un ejemplo práctico donde nosotros veamos en qué momento o de qué manera se ejecutan estos elementos, en especial de la definición de datos en nuestro motor. Como ya tenemos nuestro motor, vamos a decir que nos queremos salir y volver a repetir el ejercicio. Vamos a ver exit o exit, salimos, podríamos volver otra vez a quedar directamente en nuestro directorio. Recuerden, les decía hace un momento, si ustedes quisieran abrir estas ventanas, y yo quisiera abrir una nueva ventana de un comando, él inmediatamente me va a permitir a mí tener tantas como yo necesite en el DOS para que yo pueda desarrollar estas ventanas. Entonces vamos a decirle acá, vamos a volver otra vez al disco duro y limpiar pantalla, significa clear screen, y vamos a imaginarnos que volvemos a ingresar a Sham. Recuerden que en Sham vamos a buscar una carpeta MySQL y dentro de MySQL una carpeta que se llama bin. Es allí, solo en este prontuario, acá en este prompt donde nosotros estamos, donde vamos a digitar nosotros MySQL menos U root menos P, le damos un enter y ya estaríamos en nuestra base de datos. Vamos entonces en este momento a hacer algo muy sencillo, y es que vamos a limpiar pantalla. Vamos a limpiar acá la pantalla de nuestro MySQL, vamos a decirle cls, y acá vamos a utilizar nuestro primer comando. Vamos a decirle show database para que tomemos nota. ¿Qué le estamos diciendo? Muéstrame todas las bases de datos que tengamos instaladas. Van a salir muchas bases de datos, pero nosotros en esta ocasión vamos a trabajar con SIFO B17. Si quisiéramos seleccionarla, utilizaría use, y en este use podría utilizar SIFO B17. Con esto le estoy diciendo al motor que por favor me permita ingresar a SIFO B17. Y si ya quisiéramos empezar a ver la información, mirar cómo podemos trabajar, pues podría empezar a utilizar comandos de MySQL. Uno de ellos es show tables, ¿sí? Show tables. Y nos está diciendo que tenemos una tabla usuarios dentro de la base de datos SIFO B17. Pero vamos a salirnos de acá de nuevo. Y vamos a volver a ingresar de nuevo a nuestro MySQL. Y lo que queremos es ejecutar nuestro primer comando para poder trabajar con bases de datos. Entonces vamos a decir que vamos a trabajar con una base de datos. Vamos a decir create database. Acá estamos utilizando entonces nuestro primer comando de DL, que sería create, ¿sí? Con ese create yo puedo crear bases de datos, puedo crear tablas. Vamos a crear una base de datos y vamos a decir create database, y en ese create database vamos simplemente a decir que queremos, no sé, decir que vamos a crear acá, por ejemplo, una base de datos que se llama Marvel. Permítanme, no puede crear la base de datos. Listo, porque ya existe. Entonces vamos a decir Marvelianos. Ha creado nuestra base de datos Marvelianos. Si yo le doy use Marvelianos, ustedes van a darse cuenta de lo siguiente. Permítame por acá, desconocida, show databases. Miremos a ver si no la creó. Busquémosla por acá. Sí, acá está, use Marvelianos, ¿sí? Entonces vamos a decir
Si quisiéramos en algún momento utilizar, digamos, esta otra base de datos que tenemos, Tecnoia, vamos a decir acá, noten lo que va a ocurrir, y yo le doy Show Tables, aparece vacía. Esto mismo debería ocurrir si nosotros decimos Marbelianos, y si yo le digo Show Tables, nos va a decir que la base de datos está completamente vacía. Entonces hemos creado una base de datos marbelianos utilizando el comando create database. Ahora vamos a crear una base de datos más si quisiéramos decirlo, pero vamos a simplemente hacer el ejercicio, pero no la vamos a ejecutar, y podría decirle, no sé, Tecnosim. Siempre nuestras sentencias van a terminar en punto y coma, tengámoslo presente. Toda sentencia en SQL termina con punto y coma. Si fuéramos a crear una tabla, voy a crear acá una tabla parecida a la que nosotros tenemos en Excel, con 3 campos, nombre, apellido y teléfono, y con usuarios. Simplemente tendríamos que hacer lo siguiente: create el nombre de la tabla, que en este momento para nosotros podríamos decirle usuarios, y ya dentro de la tabla abrimos un paréntesis y vamos a decirle, mira, vamos a crear un campo que se llame nombre, pero para que se puedan crear las tablas tenemos que decirle qué tipo de dato es. Entonces vamos a decir que es varchar, que en MySQL significa que es tipo texto, y le decimos, tenemos que decirle la extensión, o sea, de qué longitud va a ser los datos. Vamos a colocar que de 40 caracteres, y luego vamos también a decirle que en ese dato que nosotros tenemos que nos cree un campo que se llame apellidos, también varchar, vamos a decirle acá, vamos a ponerlo del mismo tamaño, 50, y finalmente revisemos, creo que teníamos teléfono, vamos a decirle teléfono, varchar, también de 50, vamos a cerrar acá y le vamos a decir punto y coma. Hasta acá le hemos dicho, vamos a crear una tabla usuarios dentro de nuestra base de datos Marbeliano. Note que acá aparece en el prompt, y la longitud de cada uno de ellos, vamos a ampliar un poco esto, es nombre de varchar de 40, apellidos en la longitud de 50, y teléfono no le vamos a poner tan largo, vamos a decirle un teléfono popular tiene 12 o 10 caracteres, vamos a poner 10 en este caso. Acá aparece en inglés query OK, 0 filas afectadas, o sea, simplemente hemos agregado. Entonces ya podríamos decir show tables, y en show tables nos va a decir, mira, hay una tabla de usuarios que efectivamente se ha creado, y ya la hemos creado. Entonces hemos utilizado create table y create ddl. Vamos a ponerlo por acá para que esa información nos quede dentro de los comandos create table, y hemos utilizado, vamos a colocar por acá al mismo tiempo. Antes de esto vamos a borrarlo, vamos a poner esto por acá, vamos a decir que hemos creado create database, ¿cierto? Dentro de estos comandos que nosotros estamos utilizando son conocidos como comandos DDL, vamos a ponerlo por acá en mayúscula, DDL y DDL, porque me están permitiendo definir la base de datos. Con esa información yo lo estoy definiendo. Si quisiera borrar una base de datos, como de pronto es la idea también de trabajar con el comando drop, yo podría, para que hagamos nuestra práctica, utilizar un comando distinto. Vamos a hacer algo acá para que ustedes lo aprendan. Create database Neptuno, vamos a ponerlo de esta manera, punto y coma. Note que ha creado una base de datos, y si yo le digo acá show databases, que recuerden que es el comando con el que yo miro la información, por acá debe aparecer Neptuno. Noten que aparece. Si quisiera borrarla, para borrar la base de datos, pero tengamos mucho cuidado con este comando, database Neptuno, si le doy borrar, en ese momento borraría no solo la base de datos, sino toda la información que tengo dentro de ella, y con esto ya he borrado Neptuno. Entonces tendríamos nuestro tercer comando de DDL, ¿cierto? Que sería drop, ¿sí? Vamos a colocarlo por acá, DDL. Tenemos muchos más comandos, pero inicialmente quiero como compartirles estos comandos para que ustedes los tengan presente. Uno de ellos es para borrar, otro de ellos es para cambiar la información, y de esa manera nosotros poder, digamos,
empezar a trabajar con nuestras bases de datos. Pero recuerden que estamos en Marbelianos. Vamos a decirle entonces de nuevo acá show tables. Show tables, miremos por acá. Y en show table recuerden que tenemos la base de datos, usuarios, y si por alguna situación a ustedes se les ha olvidado cuál es la estructura, hay una sentencia que se llama describe, y yo le podría decir describe table, ¿sí? Y podría ver toda la información que yo necesito de mi base de datos, en especial de mi tabla, para que lo tengamos ahí presente. Pero siempre es bueno nosotros diseñar nuestras tablas, mirar cómo funcionan, qué podemos desarrollar, en qué momento vamos a empezar a trabajar con ellas. Entonces siempre tratemos de mirar cómo vamos a ir trabajando con toda esta información. Entonces uno de los consejos que les doy es que siempre diseñemos nuestras tablas, así como lo hemos hecho en este caso. Utilizamos una tabla usuarios, que sepamos cuáles son sus campos. Los registros no es necesario que los conozcamos, pero digamos que hacen parte de nuestra información. Ahora, imaginémonos que nosotros ya tenemos nuestra tabla, pero noten que si le doy select, que sería otro comando para que ustedes tengan ahí presente, select asterisco from usuarios. Esto es, digamos, como una especie de comando bastante sencillo. Nos va a decir que no hay nada. O sea, nosotros en este momento no hemos ingresado, no hemos insertado datos. Y es verdad, nosotros no lo hemos hecho hasta el momento, pero podríamos hacerlo, y de eso se trata. Vamos entonces a insertar nuestro primer dato en la base de datos. Vamos a decir insert into, así se va a colocar, vamos a colocar el nombre de la tabla, usuarios, y dentro de usuarios le vamos a decir, miren, yo tengo 3 campos. Tengo un campo nombre o nombres que nosotros le hemos puesto. Vamos a decir que le vamos a colocar apellidos, y creo que el otro es correo. Y una vez que le digamos correo, vamos a cerrar con un paréntesis y vamos a utilizar la palabra values para decir cuáles son los valores. Y con comilla simple vamos a ir colocando separado por comas los datos que nosotros queremos ingresar. Entonces en este caso vamos a decir acá coma, comilla, comilla, coma, comilla, comilla, y cierro. Vamos a decir acá entonces que este se llama Hulk, ¿sí? Que el apellido es Banner y su correo es hulk@gmail.com. Siempre al finalizar con punto y coma. ¿Qué ocurriría si le diera un enter? Para que de pronto aquellos que están practicando, si yo le doy un enter va a aparecer esta flechita, pero no pasa nada. Simplemente coloquen el punto y coma y él lo va a ejecutar, ¿sí? He colocado de manera adrede, noten que acá dice nombres, ¿sí? Y tendríamos nosotros que mirar, y noten que nosotros colocamos nombre, apellido. Entonces podríamos nosotros decir que si le cambiamos el nombre a nuestra base de datos, pues no vamos a lograr saber. Ahora, hay un truco para que ustedes lo sepan. Recuerdan que hace un momento les dije que nosotros tenemos utilizado sham. Entonces rápidamente voy a explicar ese truco acá, y si ustedes les gustaría en otro video podremos explicar cómo trabajar con phpMyAdmin. Cuando ustedes instalan, van a ver como un dashboard como el que ustedes están viendo acá, y al colocar la dirección 127.0.0.1 en su navegador, van a ver una ventana como esta, y en la parte superior al lado derecho aparece este botón que dice phpMyAdmin. Si ustedes dan clic acá, van a poder ver de manera visual lo que yo estoy viendo por consola. Entonces, si yo por algún acaso quisiera revisar cómo está quedando mi base de datos, yo podría mirar y por acá debería aparecer Marbelianos. Noten que dice Marbelianos, es mi base de datos. Y una vez que estoy en Marbelianos, si yo tengo duda de cómo es mi tabla, noten que acá aparece la tabla usuarios, yo podría entrar en usuarios, y en usuarios me mostraría cómo están trabajando. Y noten que mis campos son nombre, apellidos y teléfono. Y cuando yo realicé la inserción, noten que yo coloqué nombres. Entonces tendría que venirme hasta donde coloqué nombres. Voy a colocar nombre. Vuelvo una vez más. Y recuerden que al final de la sentencia en SQL debe aparecer un punto y coma. Punto y coma. Ahora me dice que es correo. Vamos a mirar por qué me está diciendo que correo no es. Y es teléfono. Entonces vamos a mirarlo acá de nuevo. Nos venimos.
Entonces todos estos errores, por eso a veces tenemos que tener claro el diseño de nuestra tabla, porque sí o sí tenemos que ingresar el nombre de cómo lo hemos creado nosotros en nuestra tabla, ¿sí? Teléfono, entonces ya no iría acá hulk@gmail, sino que dejaríamos el teléfono 222. Enter. Y voilà. Query OK, one row affected. Es decir, hemos logrado insertar un dato. Como nos podemos dar cuenta, vamos a mirarlo de manera gráfica. Yo podría entonces recargar mi página acá. Y al recargar mi página, si yo reviso la información que nosotros tenemos de Marbeliano en la tabla usuarios, al hacer un refresh aparece Hulk, banner y el número de teléfono. Y acá, si quisiéramos ejecutarlo por sentencias, recuerden que nosotros estamos trabajando con las sentencias DML, entonces estaríamos utilizando una de nuestras primeras sentencias en esta práctica, que la idea es que nosotros con nuestras bases de datos podamos insertar, actualizar, eliminar información. En este caso, hemos realizado una operación de inserción. Para visualizarlo, vamos a utilizar el comando select *from usuarios. Con esto lo que estamos diciendo es seleccione asterisco toda la información de la tabla usuarios. Y aparece Hulk banner 22. Vamos entonces para que nos quede por acá como nuestras notas, que ya tendríamos insert como lenguaje DML. Estas son nuestras prácticas tan interesantes que nosotros podríamos realizar, y no solo podríamos realizar una, sino 2, 3, 4, 5 veces. Si quisiéramos volver a hacer una inserción, volveríamos a hacer lo mismo. Podríamos decir acá insert into y tomaríamos de nuevo, ¿en dónde? En la tabla que usuarios, y en esa tabla de usuarios que nosotros queremos insertar la información, vamos a repetir esta vez. Entonces recuerden que es nombres, acá iría apellidos y luego tendríamos teléfono. Y una vez que tengamos la información, cerramos paréntesis, utilizamos la palabra values y aquí vamos a decirle, separado por comas, cuáles son los campos que vamos a ingresar. Entonces vamos a decir acá que en este caso vamos a decir que es capitán, ¿cierto? Que su apellido es América, ¿sí? Y podríamos tener por acá el número 32, hagámoslo de esta manera. Siempre culmina con punto y coma. Bueno, de pronto volvimos a cometer el error y creo que no es nombres, sino nombre. Vamos a abrir por acá. Listo. Ya está, digamos, insertado el dato. Podríamos, como les digo, mirarlo directamente en modo gráfico por nuestra pantalla. Dice Capitán América 323 y vamos a decirlo por acá de nuevo. Vamos a decirle, si quisiéramos select asterisco from usuarios, y tendríamos Capitán América 323. Vamos a hacer una última práctica en este momento, y es cómo podríamos nosotros actualizar esta información. Entonces yo podría decir, venga, yo quiero cambiar el número de Hulk por 44. Entonces tendría que decir, mire, vamos a utilizar update, y en el update, en usuarios, en la tabla de usuarios, voy a utilizar set, y mire por favor, lo que yo quiero actualizar es, vamos a decir acá el teléfono, ¿cierto? Vamos a decir el nombre igual, y vamos, acá a veces cometemos un error y noten lo que voy a hacer. Voy a colocar acá Hulk, listo, y luego de esto vamos a utilizar where, y en where vamos a decir, vamos a colocar acá algo sencillo, vamos a decir teléfono igual. Noten lo que vamos a hacer en este momento, punto y coma y enter. Estas son nuestras filas, hay un warning y voy a mostrarles lo que acaba de ocurrir. No hubo ningún cambio porque cuando yo utilicé el update, noten que yo coloqué el nombre Hulk y ese es el que nosotros iríamos a cambiar. Entonces si yo quisiera cambiarlo, yo tendría que hacer algo como esto. Vamos a decir, mire, cambie por favor
viuda, y vamos a decirle que sea igual al número 22222. Si le damos en este momento nuestro comando, noten que cambió a viuda, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo de nuevo. Entonces, para que lo entendamos, ¿qué hace el update? El update cambia la información que nosotros tenemos dentro de la tabla, hace un actualizar, pero él nos dice, venga, ¿qué es la información que usted quiere cambiar? O sea, realmente, ¿qué le gustaría? Entonces yo digo, mire, set me está diciendo configure o cambie o actualice este dato, que es el que necesito. Yo le voy a decir, mire, en este momento yo quiero, voy a colocar acá, y no sé, vamos a colocar acá Wolverine, ¿sí? Quiero que sea Wolverine y quiero que cambie Wolverine en el teléfono donde sea 2222. Tiene que cumplir. Si no cumple con este dato, no va a realizar la actualización. Si nosotros actualizamos, noten que ahora dice Wolverine Banner y el teléfono sería el 2222. Si quisiera cambiar el del Capitán América, tendría que hacer lo mismo, pero entonces si quisiera cambiar el número, pero que el nombre se conserve, tendría que hacer un update diciendo, mire, en esta ocasión lo que yo quiero cambiar es que el número. Entonces tendría que decir acá, cámbiame a teléfono por el 777, donde vamos a quitar toda esta información, Capitán, ¿cierto? Y vamos a decirle acá, esto sería nombre. Vamos a explicarlo de nuevo, por última vez. Actualice en la tabla de usuarios el teléfono por el dato 777, donde el nombre sea igual a ¿quién? A Capitán. Vamos a darle acá entonces un enter. No hay warnings, hay un cambio y se hizo. Vamos entonces select asterisco from usuarios. Lo hemos logrado. Entonces ahora este teléfono ha cambiado. Noten que es el 777. Tienen que tener cuidado. Noten que aunque ha cambiado por consola, nosotros tendríamos que hacer un refresh para que se viera la información que nosotros estamos trabajando. Vamos a darle acá un actualizar, y al actualizar pues estos datos de nuestra tabla donde estamos en Marvelianos, tendríamos que darle un clic y cambió a Wolverine Capitán y cambió el dato donde teníamos 77. Ese ha sido entonces, digamos, el trabajo que nosotros hemos realizado el día de hoy. Importante tener presente que cuando nosotros trabajamos con este tipo, digamos, de sentencias SQL, siempre vamos a tener que tener ejecutado nuestro servidor de MySQL. Si no está encendido, recuerden por acá, con esta, digamos, un panel de control, siempre tengan encendidos. Si quieren que funcione Apache o funcione PHP van a tener que este servicio encendido, pero sí o sí vamos a necesitar MySQL. Una práctica, siempre diseñemos nuestras bases de datos. Acá en este también en el DML, entonces dimos el update, por acá coloquémosle. Hay muchos más comandos para nosotros trabajar, pero adicional a ello vimos el select, ¿sí? Para poder seleccionar la información. Vimos use para nuestras bases de datos. Trabajamos también con el elemento de poder actualizar nuestra información o mostrar. Bueno, pues acá tenemos el show, que nos sirven para manejar nuestras tablas o nuestras bases de datos. Noten que vimos varios comandos, y lo particular es que tengamos presente que cuando trabajamos en bases de datos, lo que estamos haciendo es un CRUD con nuestra información. Entonces tendríamos un create, un read, un update y un delete, que es lo que hacemos realmente. Nosotros creamos, actualizamos, leemos y borramos información de nuestras bases de datos. Este ejemplo que les estoy mostrando acá es ya un modo gráfico, que espero que en otros videos nosotros podamos crearlo desde cero, para que ustedes vean lo sencillo que puede ser implementarlo. Recuerden, descargar antes de poder hacer todos estos ejercicios desde la página de Sham, que está en este momento acá en su pantalla, para que ustedes la puedan descargar. Una vez que la descarguen, recuerden que es muy necesario abrir este panel de control, y al abrir el panel de control nos vamos a ir a nuestro símbolo del sistema en Windows, y en Windows, para que todo esto pueda funcionar, vamos a ingresar directamente hasta la carpeta
de bin que se encuentra en MySQL en SHAM. SHAM siempre se va a instalar en el disco duro directamente. Y eso es todo, mis queridos exploradores de código. Hoy hemos aprendido acerca del lenguaje DML y DDL, especialmente MySQL, dos componentes cruciales para trabajar con bases de datos. Espero que este video les haya sido útil, que se sientan cómodos manipulando, definiendo sus bases de datos. No olviden darle like a este video si les gustó, suscríbanse para que tengamos más contenidos como estos y hasta una próxima.